Muchas gracias, Howard. Hoy vamos, como ya se indicó, gracias por esa recapitulación, Rebeca, que nos deja claro dónde estamos, qué tipo de estudio estamos teniendo. Estamos en nuestra serie El pesebre a la cruz. Estamos estudiando un recorrido por los evangelios que nos muestra la vida de Jesús cuando Él habitó entre nosotros. Al ver la ilustración, nos muestra un poco de las historias. Tal vez ustedes, no, la anterior, todavía no. Gracias. Al ver esta ilustración, nos muestra el recorrido de las distintas enseñanzas que hemos tenido, 9 hasta hoy. Y hoy vamos a ir por esta de acá. No sé, alguien tiene buena vista y puede ver qué hay acá. Yo no miraba desde allá, pero no sé si alguien tiene buena vista y puede ver qué está acá. ¿Cómo? Jesús sobre el burrito, ¿verdad? Eso nos ilustra un poco, tal vez nos ubicamos entonces algo del pasaje. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ese pasaje vamos a meditar, para que usted mire también en dónde vamos, y ya nos queda poco para poder concluir esta serie tan interesante que hemos venido estudiando en nuestra iglesia. El nombre entonces de esta presentación puede ser La entrada triunfal. Pero quiero agregar otro título, un segundo título, para que tengamos en mente y nos demos cuenta de esto en el transcurso de la reflexión. Y es la falsa coronación. Podríamos llamarle la entrada triunfal o la falsa coronación. Ahora sí, gracias. En una coronación como con la que se muestra en este cuadro corresponde a la coronación de Napoleón como emperador de Francia. Esto se llevó a cabo en 1804 en la Catedral de Notre Dame en París, Francia. Una coronación es un momento trascendental. A lo largo de la historia han surgido líderes que han regido imperios y naciones de orígenes muy diversos. Pero y se da el caso de una coronación. Algunos elementos que se dan en la coronación son los siguientes. La corona representa la soberanía, el poder real, siendo el momento en el que ciñe sobre la cabeza del monarca y es el punto culminante de una ceremonia como esta. También hay una declaración del monarca, la proclamación oficial en la que el soberano afirma ante su pueblo que él es el máximo líder, ofrece protección y declara su autoridad sobre todos. También normalmente se da, aquí no se ve, pero hay otros cuadros también que muestran esto en el caso de Napoleón, un respaldo militar, ¿verdad? La presencia de las Fuerzas Armadas simboliza el poder coercitivo y la protección del monarca, garantizando la estabilidad y sobre todo la capacidad de ser quienes van a regir lo que pase de ahora en adelante. Y hay un reconocimiento formal. Se muestra por todas las personas que asisten, por los que lo reconocen y los que ahora forman parte y reconocen al rey. En este caso, en esta coronación de Napoleón, el número de espectadores, según estimaciones de historiadores, puede llegar a ser de unos 4,000 o 5,000 personas. Los líderes religiosos entraron de primero en Notre Dame al canto de un himno, se sentaron en lugares preferenciales. El carruaje de Napoleón y Josefina, su esposa, fue tirado por 8 caballos, escoltado por granaderos de caballos de la Guardia Imperial de Napoleón, una caballería famosísima por su valor y su habilidad en batalla. Y según otro historiador, Louis Constant Weiry, Napoleón se despertó a las 8 de la mañana con el sonido de un cañonazo. Siguiente. Napoleón salió con un chaleco de terciopelo blanco, con bordados de oro, botones de diamantes y una túnica de terciopelo carmesí y un abrigo corto con un forro raso, una corona de laurel en su frente. Y esos puntos que ven ahí
son abejas de oro labradas a lo largo de su túnica. Ok, estos son algunos elementos para que usted los tenga en mente, porque vamos a ver también la coronación de nuestro Señor, para que lo tengan en mente. Regresemos a nuestro estudio. ¿Cuál es el propósito de los evangelios, hermanos? Me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el propósito? ¿Hay varios o hay solo un propósito? Pregunto. ¿Hay varios propósitos o es uno claro el propósito del evangelio? ¿Qué opinan? Varios. Por ejemplo, mencionar uno. La vida. Ajá. Interesante, ¿verdad? Todo eso los vemos. Vemos muchas cosas que pasan en el evangelio. Y tenés razón, hay muchas enseñanzas, muchas cosas que podemos aprender en el transcurso de los evangelios. Pero hay un pasaje en la Biblia que nos indica un solo propósito de los evangelios. Y es interesante y quiero mostrárselos. Está en San Juan 20, y lo hemos leído un par de veces en esta serie. San Juan 20, 30. Y hay un título, ahí dice el propósito del libro. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, es un relato histórico, nos muestra lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra, pero nos muestra aquí que tampoco no es solo un relato histórico, no es una biografía, ¿verdad? Nació, creció, o sea, no es eso exactamente, sino que tiene un propósito bien específico, conocer que Jesús es el Cristo. Y con este enfoque, que yo tengo aquí mis lentes, pero quisiera que ustedes tomaran los lentes correctos para poder estudiar y entender lo que Dios tiene para nosotros. Y póngase ese lente y trate de encontrar la verdad que hemos venido viendo a lo largo de estas enseñanzas. Que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios es el objetivo de los evangelios. Y no solo que usted lo crea, dice la segunda parte, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo bien claro. Y si se logra el objetivo es porque usted logra entender esto y recibir el regalo de la vida eterna. Vamos a enfocarnos entonces en lo que la Biblia dice para nosotros en lo particular. Los evangelios son 4 relatos históricos que muestran distintos puntos de observación. Algunos eventos se repiten, otros no entre ellos. Usted debe estar consciente de que fueron escritos, como dice este pasaje, para que usted crea en Jesús el Cristo. Y podríamos dividir el ministerio y la obra de Jesús en 2 partes. La primera parte es la que hemos visto en todo este estudio hasta el domingo anterior. Esa primera parte es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús ha durado en la tierra 3 años. 3 años en los cuales se explicó la verdad como nunca antes se había presentado. Siendo el Hijo de Dios, redefinió lo que era importante ante Dios, revelando el carácter de Dios en sus enseñanzas. Mostró un cambio radical, corrigió a las autoridades de la época y trajo un mensaje revolucionario, se podría decir, dejando como un factor común la importancia del cambio y del corazón, corrigiendo a todas las creencias que venían en esa época. Siguiente, por favor. Perdón, ahí estamos bien, perdón. En la explicación de la verdad que hemos recibido, Rebeca nos hizo una recapitulación de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Estudiamos parábolas de Jesús que simplifican grandes verdades. Conocimos de los milagros de Jesús que muestran su poder sobrenatural. A estas alturas, la gente había visto milagro tras milagro. La fama de Jesús estaba creciendo. Sabían quién Él era y los milagros respaldaban el poder que tiene que venir de Dios para poder hacer algo así.
También enseñanzas individuales. También vimos, como por ejemplo con la samaritana, directas hacia una persona. También vimos grupos pequeños, específicos, 2, 3 personas, los discípulos, distintas formas de enseñar. Y además también tuvimos etapas en las que se mostró a las multitudes y mostró mensajes específicos con grupos muy grandes. El discipulado, como bien se mencionó también, es un acercamiento relacional a Jesús para quienes están a otro nivel, están dedicados y enfocados en el servicio. Entonces, todo esto dura 3 años, la primera semana. Y hoy empezamos la segunda parte. Si estos 3 años es la primera parte, la segunda parte dura una semana. Y empieza con el pasaje que vamos a estudiar hoy. Acá se aclara algo más de quién es Jesús y de quién Él es. Se mostrará acá la realización y la consumación de su obra en la tierra. Venimos viendo las enseñanzas, venimos viendo ciertas descripciones y ahora se mostrará y Él ejecutará su obra. Juan 14:6 nos dice, sabemos este pasaje, Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si bien podemos dividir el ministerio y hacer referencia a la vida de Jesús, Él nos ha mostrado el camino y no nos dice por dónde ir, nos dice que Él es el camino. Entonces, con su vida podemos nosotros entender y estudiar cuál es el verdadero camino. Y nos mostró la verdad simplificada para que la entendamos. Nos mostró la verdad corrigiendo las desviaciones de las autoridades en esa época y eso fue su servicio. La última parte dice aquí, y la vida. La vida, sí nos habló entre sus enseñanzas, ha hablado de, por ejemplo, de tener del agua viva, que ya no se tendrá sed, y menciona lo que es esa vida. Pero en esta última parte va Él a ejecutar su obra y por eso podemos decir que Él es la vida en esta segunda parte. Hay muchos pasajes en los evangelios, algunos se repiten, algunos no, pero solamente 3 se repiten en todos los evangelios. Solamente 3 pasajes se repiten en los 4 evangelios. La alimentación de los 5,000, la entrada triunfal a Jerusalén, que es el que vamos a ver hoy, y la crucifixión, para que usted entienda también la importancia de estos pasajes. Entonces, acompáñeme a orar para estar enfocados en este estudio y que Dios obre en nosotros. Padre Celestial, gracias porque estamos aquí. Gracias porque tú nos has traído, Señor, a este lugar de alabanza y de gloria a ti. Gracias porque estamos aquí presentes y te pedimos que nos puedas enfocar, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y que podamos entender lo que este pasaje significa para nosotros y podamos vivirlo plenamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, trasladémonos a la época de los evangelios. Vamos a empezar con un evento, y es que Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Un evento registrado en tres pasajes de una forma directa, 3 pasajes de los evangelios. Mateo 20, 17 y 19, si usted quisiera solo ojearlo ahí rápidamente, no lo vamos a leer, pero para que usted identifique que ahí está este evento del anuncio de la muerte. Mateo 20, 17 al 19. También este evento se registra en Marcos 10, 32 al 34. Otro lugar donde se registra el anuncio de la muerte de los discípulos. Pero nos vamos a enfocar en Lucas 18, porque además añade un par de elementos interesantes acerca de este anuncio. Lucas 18, 31. Dice así: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles. Y aquí les dice a los discípulos qué va a pasar. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido
y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Se lo dijo a los discípulos, bien claro. Y aquí, entonces los discípulos sabían qué estaba pasando. Pues se los dijo claramente. Pero este es el elemento que agrega Lucas, que no se describe en los otros. Este versículo 35 dice: pero ellos nada comprendieron de lo que se les dijo. Nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Lo que dijo está registrado en los otros evangelios, pero este elemento de que ellos nada entendieron lo registra únicamente Lucas. ¿Cuál es la situación, hermanos? Me parece muy interesante. Se dijo claramente, pero después vamos a ver con la actitud y lo que pasó, que ellos no sabían qué estaba pasando. ¿Por qué? La razón es porque los elementos espirituales muchas veces no tenemos la capacidad de entenderlo. ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu Santo que nos dirige y que nos enfoca en las verdades espirituales. En este entonces el Espíritu Santo no había aún brindado esa capacidad para que tuvieran el entendimiento de lo que estaba pasando. Y por eso este versículo tan curioso, se los dijo claramente, pero no es que se les olvidó, es que se los dijo, pero no tenían la capacidad de entender los hechos que venían. Y eso lo vamos a ir viendo en este pasaje. Ok, los discípulos sabían de la muerte de Jesús, pero no lo entendieron. Entonces, en el versículo 18:31 dice específicamente, 18:31 dice Jesús: vamos a Jerusalén, ¿verdad? Y eso es como que después de todo su ministerio, él se para y dice: bueno, ok, es tiempo de ir a Jerusalén. Él sabía qué es lo que implicaba ir a Jerusalén. Y si estaban confundidos, y vamos a ir viendo las actitudes de varias personas, si solo una persona tenía claro qué iba a pasar en Jerusalén, y era él mismo, ¿verdad? Entonces él sabía que era el momento de entrar a Jerusalén. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Gracias. Para que notemos la importancia de esta última semana, aquí hay una relación que nos muestra en los libros azules el ministerio de Jesús en los evangelios. El libro rojo es la cantidad del evangelio que se dedica a la última semana que estamos estudiando ahora. En el libro de Marcos, un cuarto el libro de Mateo, un cuarto es la última semana. El resto son 3 años de ministerio de Jesús. El libro de Marcos, 1 de cada 3 libros, o sea, un tercio, representan la última semana. El libro de Lucas, 1 de cada 5, y el libro de Juan, la mitad del evangelio del libro de Juan se dedica a esta última semana, para que reconozcamos la importancia de estos eventos. Okay. Hablemos inicialmente entonces de Jerusalén. Ya dijimos que Jesús dijo: bueno, nos vamos a ir a Jerusalén. Jesús había estado varias veces en Jerusalén, y esta es una tabla donde se muestran las distintas entradas de Jesús. Para Jesús y sus discípulos no era nada nuevo. No vamos a ver el detalle, pero les quiero mencionar algunos. Lucas 2:22, la presentación del templo, cuando Jesús es llevado de bebé para cumplir la ley de Moisés y es presentado. Simeón y Ana lo reconocen como el Mesías. Ya, eso fue en Jerusalén. En Lucas 2 también Jesús habla con los doctores. Tenía 12 años en ese entonces, y es un evento que llama la atención. Llama la atención y la gente empezaba a preguntarse: ¿quién es ¿por qué habla de esa forma? ¿Pero quién es él para poder hablar de esta forma? Algo especial tiene este niño, ¿no? En Juan 2 también es otro pasaje. Juan 5 nos habla de la curación de Betesda. ¿Recuerdan del estanque de Betesda en el que Jesús sana a un hombre paralítico? Ese pasaje lo estudiamos también, y eso se dio a orillas de Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos, que se registra en Juan 7, donde Jesús enseña cómo perdonar a la mujer adúltera. Recuerden ese pasaje. Además, en Juan 10 se muestra otra etapa, la fiesta de dedicación.
Jesús afirma su divinidad y es confrontado por líderes religiosos. Pero en todos estos eventos fue un poco modesto, digamos así, su forma de hablar, porque estaba consciente del peligro. Hablar de esa forma le trajo muchos enemigos. Los discípulos tenían en común tratando de protegerlo, tratando de guiarlo, tratando de ir por lugares donde no se expusiera al peligro. Esa fue una constante en las primeras veces. Es posible que los discípulos hayan dicho, bueno, Jerusalén es un lugar difícil. Si nosotros, para estar más seguros, deberíamos ir por otros lados. Quiero hacerles ver que Jesús llegó el momento en el que él sí sabía qué iba a pasar. Nada lo agarró por sorpresa. Y él dijo, ok, este es el momento. Este es el momento de entrar a Jerusalén. Aquí una aplicación que quiero hacerles ver. Quisiera que reflexionemos un poco en Jerusalén, desde el punto de vista de que Dios se acerca a nosotros, como Dios se acercó a Jerusalén, de distintas formas, en distintos puntos de nuestra vida. Y nosotros lo podemos escuchar, podemos incluso negarlo por lo que estamos viviendo. Y Dios cada vez que se acerca a nosotros es una oportunidad. Pero así como le pasó a Jerusalén, llegará el momento en el que no sabemos cuándo se nos dirá, ok, esta es y va a ser la última vez prácticamente en la que voy a acercarme a ustedes. Así como Jerusalén recibió varias oportunidades, nosotros también en lo particular. Y usted puede estar recordando eventos en los que Dios se ha acercado a usted. Dios ha tenido la iniciativa y llegar a usted. Y de usted depende la actitud y qué va a hacer con esos acercamientos de Dios mismo. Y no sabemos cuándo va a ser el último momento. Es una aplicación que quiero que mediten en Jerusalén. Ok, siguiente, vamos a hablar un poco del camino a Jerusalén. El camino de Jerusalén empieza, el camino de el camino hacia Jerusalén empieza en el lago de Galilea. Aquí este mapa nos muestra que está al norte. El camino fue una ruta llegando hacia el sur. En esta época era un tiempo, habían varios caminos, ¿verdad? No habían carreteras exactamente, pero sí habían caminos reconocidos. Y este camino, a lo largo del río Jordán, era un camino bien conocido en ese entonces, bien transcurrido. O sea, mucha gente estaba también por ese lado, iba a Jerusalén. Y este es el momento que Jesús decide, nos vamos también a Jerusalén. Notemos el cambio, ya no es una cosa muy prudente. La actitud de ir en el momento transcurrido, o sea, nos muestra el cambio que Jesús está haciendo a su ministerio. Y decide tomar la ruta principal. Algo así como que, digamos que, voy a dar un ejemplo como que estuviéramos vamos a ir a la playa, queremos ir a la playa, pues algunos deciden caminar por la Antigua, digamos, no sé, o algo por un lado, otros me voy por otros lados tranquilos. Y pues en este momento Jesús o un grupo decide, bueno, nos vamos a ir por la carretera principal, ¿verdad? Vamos a atravesar Palín, vamos a tomar la autopista, ahí donde están donde estaba el peaje, y vamos a ir hacia la playa. O sea, para quienes hemos ido a la playa, sabemos que esa ruta está, ¿cómo está esa ruta? ¿Tranquilo? ¿No hay nadie? No, ¿verdad? Es una ruta transitada de tráfico, a veces demasiado, ¿verdad? ¿Quiénes están ahí? Están las autoridades, está toda la gente que quiere ir al lado nuestro, hay mercaderes, es un lugar muy transcurrido, ¿no? Y pues no, si ahorita vamos, no, pero porque no es un feriado, ¿verdad? Pero eso coincide también, era un momento en el que se iba a dar un acontecimiento, una fiesta muy conocida. Entonces esta ruta era exageradamente transcurrida. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se iba a dar la fiesta de la Pascua. Entonces, y los que iban rumbo hacia Jerusalén sabían que era un lugar transitado y es mucha la cantidad de personas que iban a ir. Jesús y sus discípulos salen de Galilea. Ya no es tiempo de ser prudente, como les digo. En Lucas 17:11 se nos muestra un poco el inicio de este camino. Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en su rostro en tierra a sus pies. Esto pasó al inicio de este viaje. Seguramente este leproso que logró ver a Jesús en el camino se unió a él y fue acompañando un poco más lejos porque iban los discípulos, pero se unió a él en el camino que llevaba Jesús. También podemos ver en Lucas 18:31 un poco más de estos detalles que iban rumbo a Jerusalén. Lucas 18:31. Dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Es el caso que les decía. Y se cumplirán todas estas cosas acerca del Hijo del Hombre. En 18:35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, y en todo este curso, llegando más cerca de Jerusalén, llegando a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura, ¿verdad? Ya habla de una gran multitud. Ya no podía ver a Jesús de la gente que lo estaba acompañando en este camino. Y entonces él tomó una iniciativa y trató de ver a Jesús, ¿verdad? Pero quiero hacerles notar que ya había una multitud grande en Jericó acompañando a Jesús. Y Zaqueo alcanzó misericordia, él y toda su casa. Seguramente Zaqueo, que recibió un milagro, se unió también a este peregrinaje, a este camino que Jesús iba hacia Jerusalén. Lucas 19:11, hoy fue precisamente ya antes, ya en Jericó, un poco después, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaban cerca de Jerusalén. En este transcurso iban yendo hacia el sur, era un camino hacia arriba, iban subiendo colinas, iban por la geografía del lugar, iban subiendo, ¿verdad? Y Jesús explicó una parábola, la parábola de las 10 minas. Esta parábola habla del reino y habla del reino y de cómo va a ser el reino. Los que escucharon que ya era una gran multitud pensaban, y dice, esto lo dice en 19:11, dice: ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Era lo que se hablaba en la multitud. Todos iban caminando y decían: esto está pero tremendo lo que está diciendo. ¿Quién es este hombre? Ya vieron, sí, a mí me hizo este milagro, dijo alguien. Nosotros lo vimos, venimos desde allá. Y es una cosa que el alboroto identificaba, y la gente estaba llegando a esta conclusión: ya estamos, pues el reino de Dios se va a manifestar. Y tenía la idea de que se iba a manifestar inmediatamente. Mucha gente se acercaba a Jesús por distintos motivos. En esta ilustración se muestran algunos que se acercaban y que recibieron alimento de Jesús. Quiero hacerles ver que ellos estaban satisfaciendo una necesidad. ¿Cuál? Sustento material. No haciendo de menos el evento y decir, bueno, ellos solo estaban yendo por este motivo. Quiero hacerles ver de que estaban haciendo lo correcto también. Jesús es una fuente también de sustento material. Él no nos desamparará. Y esto quiero que lo apliquemos hacia nosotros también. Nosotros podemos estarnos acercando porque sabemos, porque pedimos y porque anhelamos tener ese sustento material. Y es una cuestión perfectamente válida, más en estos días en los cuales es tan difícil sobrevivir, tan difícil estar en la vida laboral y con las situaciones día a día. Sustento material sí nos podemos acercar, y Jesús sí nos promete que nos dará ese sustento. Es un motivo correcto. Siguiente, hay otros motivos. Aquí, por ejemplo,
un cuadro que muestra lo que hablamos de leproso. ¿Qué pasó con los leprosos? Los leprosos necesitaban un milagro. Llegaron un momento en un tiempo y lograron interceptar a Jesús. Recibieron un milagro. Hay un grupo de personas que hemos recibido un milagro de parte de Dios, como el leproso, ¿verdad? Y entonces ellos ya vieron la obra y no tienen duda. Y nadie les va a decir a ellos de que Jesús no es tan poderoso. Notemos que hay gente que ha visto y pueden dar testimonio con su vida y la obra de Jesús de lo que Él realmente es. Si alguien le dice al lado, mira, yo no estoy seguro de si realmente yo solo vengo aquí porque aquí al lado está mi familia, y ellos eran capaces de testificar de una forma diferente porque habían visto a Jesús obrar en su vida directamente como los leprosos. Pero también hay otro grupo. La gran multitud puede ser que esté ahí esperando un milagro. Y por eso es su motivo de acercarse a Jesús. ¿Motivo incorrecto? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que puede realizar milagros? Solo Jesús. Entonces, si nosotros necesitamos un milagro en nuestra vida, y pues yo me uno a este grupo también, yo necesito un milagro de Jesús en mi vida también. Y nos acercamos a Jesús o no porque lo que yo busco es un milagro. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque Jesús es quien tiene palabras de vida eterna. Jesús es quien puede realmente darnos un milagro en nuestras vidas y poder nosotros verlo a Él en nuestras vidas de esa forma. Claro, tenemos la esperanza, como mucha gente en la multitud. Dios decide a quién darlos y a quién no. Esa es otra historia, pero ese es otro evento. Pero sí creo y quiero mostrar que es un grupo de personas con ciertas motivaciones, y sí, es un motivo correcto para seguir a Jesús, para unirnos en este gran grupo en la marcha que tiene Jesús. Siguiente. Y un grupo más selecto que se muestra en la siguiente ilustración, que son los discípulos. Nosotros debemos de anhelar ser discípulos. Los discípulos estudiaban más, sabían quiénes eran Jesús, tenían una relación particular. Pero entonces es otro motivo para acercarnos a Jesús. Ellos estaban enfocados espiritualmente en crecer y en trabajar por Él. Sin embargo, algunos estaban confundidos. ¿Recuerdan el pasaje de la mamá que le dijo a Jesús, bueno, solo quería ver si mi hijo se puede sentar a tu derecha y mi otro hijo se puede sentar a tu izquierda, ahora que ya viene el reino? Lo que pasa es que ellos sentían que era inminente la venida del reino. Entonces era momento de ver qué íbamos a hacer, y pues es lógico que la gente que trabaja al lado tuyo, pues tal vez puede hacer este ministerio. Bueno, ¿quién más va a hacer esto? Tal vez mi hijo que tiene esta experiencia, tal vez mi otro hijo puede estar de este lado siendo partícipes en la organización. Es algo lógico si él va a ser el libertador. Entonces tienen que acompañarlo en su reinado. Más o menos la idea, un poco torcida y está confundida por los tiempos, pero esas son las ideas que tenían, digamos, los discípulos. En este camino es posible que los mismos discípulos iban pensando al lado de Jesús en todo esto, y tal vez algunos iban pensando, pero tal vez mire, tanta gente aquí, alguien tiene que organizarlos, tal vez yo puedo hacer esta actividad, tal vez yo puedo desarrollarme en este ministerio. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje que leímos al principio, ellos estaban también entenebrecidos de lo que realmente estaba pasando. El camino de Jesús los acercó, pero quiero que notemos las distintas ideas que cada quien tenía. Motivaciones, sí, para poder acercarte. ¿No son las correctas? Yo diría que sí. Jesús es todopoderoso. Acércate con tu necesidad específica. Pero, y este es el punto que quiero hacer notar también, es de mucha importancia que los motivos que tengan, porque hasta el buscar un milagro, hasta el querer servir, hasta el querer mostrar qué es lo que Dios ha hecho en ti, pudiera desviar un poco la atención si tú no logras ver quién es realmente Jesús y que Él vino a darte vida, y Él vino a darte vida en abundancia, y que tú también necesitas recibir por misericordia quién es Él.
Si pierdes de vista esto que estoy diciendo ahorita, no entendiste todo el ministerio que Jesús vino a hacer. No sirve de nada que estés, por ejemplo, acompañando a Jesús, cerca de Él, que por si yo aquí ando, si aquí vamos, estamos en lo mismo, pero si tú no eres capaz de distinguir la obra de Jesús, puede ser que estés perdiendo de vista lo más importante. Y entonces es una reflexión para que si tú estás entusiasmado en acompañar y en tener esa visión espiritual, no dejes de enfocarte y de ver tu verdadera relación con Dios. Y esto es algo personal, ¿verdad? Una forma de aplicarlo, yo recuerdo que Paola nos compartiste tu testimonio, te vimos por video de tu relación y nos hablaste. Y quiero que ustedes recuerden eso, hermanos. O sea, es tan importante. Paola nos mostró que ella tuvo esa confrontación. Llegó el momento que dijo, yo tengo que aclarar esto ante mi vida. Es algo de mucho valor. Gracias a Dios que ella pudo hacerlo. Y ahora ella está 100% segura de que es una hija de Dios. Esto es personal, hermanos. Esto es personal. Y la multitud puede confundirnos un poco. Porque si usted no logra tener esa confrontación personal y directa, de balde va a estar ahí apoyando, haciendo porras, que al final usted no va a ser parte del grupo selecto, porque es una relación personal. Esto definitivamente no va a ser, todos ustedes vénganse, porque de plan, no es así, ¿verdad? Es una relación de usted ante su Dios. Tiene que tener ese momento para que Dios pueda hacer su obra completa en usted. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Este es posiblemente el personaje de los más famosos cuando uno piensa en este pasaje, ¿verdad? Hablamos del burrito, ¿verdad? Del asno. Y quiero ubicarlos un poco porque sí hay una enseñanza especial que podemos reconocer en esta área. Y vamos a ver el pasaje. Les he hablado del pasaje y no les he dicho dónde está el pasaje. Está en Lucas 19, Lucas 19, 28. Ahí vamos a empezar a leer este pasaje. Están varios pasajes, pero vamos a escoger Lucas. Dice, dicho esto, en el versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, desde cuenta que va llegando a las montañas, según la geografía que vimos, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Quiero que ustedes noten que con esta multitud era imposible que Jesús supiera qué iba a haber en la siguiente ciudad. Sin embargo, Él lo hace. Dice, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado. Un pollino es un asno joven, una cría. Es un asno joven, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Lo que podemos mencionar de esto es que Jesús notemos la omnipresencia, notemos el poder de Dios nuevamente. Él no puede haber, de ninguna forma pudo haber él sabido que esto iba a pasar. Sabió que ahí iba a encontrar a ese animalito y que lo iba a encontrar con estas circunstancias, ¿verdad? Entonces nos muestra el poder de Dios. Una muestra clara de quién Él es, quien dice que es. Lucas 19, 32 al 34 nos dice lo que hicieron los discípulos. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Entonces, dijo exactamente lo que iba a pasar. Fueron sin él poder saber que esto iba, o sea, no había forma de que él supiera o haya visto directamente. Y pasó exactamente lo que él dijo. Una muestra más, si no era suficiente el que los milagros que estaban viendo, las evidencias del poder de Dios, Jesús realiza aquí una muestra de su poder,
de ser Él el Todopoderoso también, que nos muestra nada más que quién es Él. Él es Dios mismo, Jesús el Cristo, ¿verdad? Y si esto no, si todavía ustedes dijeran, sí, pero puede ser que lo haya visto de lejos, eso no puede haber pasado, hermanos. Pero déjenme mostrarle otra evidencia, que la podemos ver en una profecía. En este caso, en Zacarías 9:9 se realizó una profecía. 400 años antes, 400 años antes, Zacarías dijo lo siguiente. En Zacarías se registra lo siguiente. Dice, en 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se dijo 400 años antes. Y este es el momento en el que estaba cumpliéndose esta profecía. Quiero hacerles ver el poder de Dios. Quiero hacerles ver que era imposible que hubiera podido arreglar esto de tal forma que ahora se iba a dar el acontecimiento. Y que se iba a dar con los detalles que se mencionaban en esta profecía 400 años antes. Y aquí se nos muestra nada más que la omnisciencia de Dios y Él cumpliendo quien Él dijo que era en la vida, ¿verdad? Entonces, es como que uno se cegara ante las realidades, se cegara ante todo lo que Dios hace si nosotros negamos esto. Y nos puede pasar. Usted podrá tal vez ubicar momentos en los que Dios se ha acercado a usted, como lo vimos en este tiempo del peregrinaje y el llegar a Jerusalén. De distintas formas se ha acercado Dios a su vida. Pero usted sabe, y ojalá que reconozca antes de que sea tarde, de quién es Él y que usted haga la respuesta correcta para ese acercamiento que tiene la iniciativa de Dios. Esta profecía cumplida nos muestra más específico que Él está cumpliendo lo que se había dicho y la obra de Dios, lo que Dios tenía esperado para los hombres. Y hay otro pasaje que es más específico todavía. Solo lo voy a mencionar, no voy a entrar mucho en detalle. Pero en Daniel también hay otra profecía que habla de las 70 semanas. Se lo dejo para que usted lo estudie después. Daniel nos habla del acontecimiento cuando el Mesías iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a ser muerto y iba a perder la vida. Nos dice específicamente 70 semanas. ¿Da cuándo? ¿Cómo así 70 semanas? 70 semanas, y dice 70 semanas después de la proclamación, de una proclamación del tabernáculo. ¿Qué proclamación? Es una proclamación que se hizo específicamente en una fecha, que es cuando reinaba el rey Artajerjes en Persia. No quiero entrar mucho en detalles, solo le quiero decir que si usted históricamente ubica cuándo fue la proclamación que se hizo en el reinado de Artajerjes, y usted cuenta 70 semanas, que es traducido 70 semanas para pasarlo a días por 7, ¿verdad? 70 semanas por 7, tantos días. Si días lo divide por 360, le va a dar años. No quiero profundizar mucho, pero les quiero contar que son 483 años. Y 483 años después de ese tiempo de Artajerjes, cuando fue exactamente esta fecha, esta Pascua en la cual estos acontecimientos están pasando. Es imposible que esto pudo haberse planeado con anterioridad. Y eso fue se los quiero dejar solo para que ustedes lo estudien. Eso está en Daniel. Okay. Pero bueno, más evidencia, y con esto quiero mostrar que Jesús es quien dice que es. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer?
El hecho de que usted esté peleando con respecto a lo que Dios ha hecho en su vida es triste. Algún día puede ser que ya no tenga esa oportunidad. Solo Dios conoce cuántos días vamos a estar acá en la tierra. Y no necesariamente es en base a su edad. Usted dice, pues yo soy jovencito, ¿cuándo va? Pero mire, con el tráfico que tenemos ahora y las motos terribles, cuando vemos en cualquier momento, digo, ayer vi 4 accidentes en el camino, sin contar que a mí también me chocaron, 5 accidentes en solo el camino hacia mi casa. Pero 3 motos, o sea, es una cosa terrible. En cualquier momento usted puede perder la vida, hermanos. Y puede ser que usted ya no tenga una oportunidad de reconocer lo que Jesús hace. Ok, entonces sigamos en la siguiente imagen, por favor, y vamos a ver un aspecto más de esta entrada triunfal. Para este entonces había una gran multitud. Jesús sobre el pollino. Era una cuestión que ya no se podía caminar. La gente empezaba a hablar al unísono, empezaba a estar más cerca de él. Y en Lucas 19, 35 al 36 nos dice algo más. 19, 35 al 36 dice, y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, los discípulos subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué es esto de los mantos? Tanto los mantos de los discípulos como los mantos de las personas. Era tal el gentío que todo el camino ya estaba tapizado con mantos y caminaba sobre los mantos. Esto hecho de que han puesto sus mantos a los pies de Jesús para que él estuviera sobre ellos es un símbolo. Esto se hace con un rey. Y el símbolo es que yo me pongo ante sus pies porque el rey tiene la capacidad de pasar sobre mí. Él puede hacer conmigo lo que quiera. Él puede decidir qué hacer con todo lo que yo tengo. Y sus mantos son sus posesiones. Y este es el reconocimiento que se estaba haciendo. Y a Jesús sí se le estaba mostrando un nivel de rey. Notemos las partes de la coronación que sí se dan señales de un rey, pero también notemos algunos elementos que contrastan, y es la humildad que se daba en esta coronación. Humildad porque acá empecé presentándoles lo que era una coronación de un líder, Napoleón. Podemos haber mostrado también la de César, increíble. Podemos haberle mostrado por ahí más cerca la de Margaret Thatcher, que fue increíble con el lujo de la cantidad de joyas que se dieron, y así muchos otros. Entonces, elementos de lujo no hay en la coronación del rey de reyes. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo quiero hacerles ver de que hay un elemento que también lo podemos ver en otro pasaje de Jesús. ¿En qué otro elemento vino Jesús y mostró una gran humildad alrededor suyo? ¿Cómo? En su nacimiento, en el pesebre. El Hijo de Dios naciendo vino en las condiciones más humildes. ¿Dignas de un rey? No. ¿Dignas de el Hijo de Dios? Tampoco. ¿Por qué? Se muestra lo mismo allá y se muestra lo mismo aquí en Jesús en su entrada triunfal. El punto es que la humildad es algo que está presente en ambos casos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar el énfasis en el corazón, en los cambios internos. Los cambios externos y ostentosos anuncian de qué se trata, ¿verdad? Pero cambios internos nos muestran la realidad que Dios realmente quiere. Y Él en su forma de venir nos muestra la importancia del corazón y cambia la idea de que usted tiene que tener una relación general, debe de ser de corazón. Esto pues tiene que ser una alerta para usted nuevamente. Usted sabe sus propios caminos. Aquí vemos muchas personas que vivimos de distintos lados, pero Dios ha estado obrando en usted, estoy seguro. Usted tiene que abrir sus ojos a eso y Dios busca una relación personal con usted. Por eso es que Él tiene este énfasis en la humildad y en la relación
y el cambio de su corazón. Ok, Jesús es reconocido como rey. Siguiente imagen, por favor. Bueno, no, perdón, ahí quedemos. No, perdón, esa imagen está bien, gracias. Otro aspecto que vemos acá son las palmas. La gente empieza a hablar de él. Y en Jesús, en Lucas 19, 37 al 38, dice un aspecto más. Dice así, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, geográficamente con el mapa que les decía, todo ha sido cuesta arriba. Llega el momento en el que llegan al Monte de los Olivos y empiezan a bajar. Geográficamente, si ellos venían con una gran multitud de todos los que se habían unido, hay una parte en la que se muestra como en un valle, no un valle porque venían de la montaña, sino ya abajo, se puede visualizar ahí abajo Jerusalén. La gente que venía y que ya había adelantado y sabían que venía Jesús, se unieron a esta multitud. Es una imagen majestuosa, realmente. Ustedes se imaginan como ya venían caminando, posiblemente mediodía, el sol directamente sobre Jerusalén, alumbrando la ciudad, y venía una gran multitud y se unió otra gran multitud. ¿Cuántos eran? Pues encontré un dato histórico que relaciona la Pascua, que viene una semana después, y habla de la cantidad de sacrificios que se hicieron. Hay una relación entre los sacrificios y cuántas personas habían. Total, que es posible que hayan habido unas 200,000 personas, es un cálculo, 200,000 personas en esta multitud, ¿verdad? Entonces, sí es una cosa gigantesca. Hay elementos que muestran su grandeza, pero también hay otro, por el contrario, muchos que muestran la humildad con la que Jesús se quiso presentar. Ok, entonces en este camino Jesús está siendo recibido de otra forma. Se muestran elementos ya distintos. Vamos a mover un poco a Juan 12. Juan 12, que también es otro pasaje que nos habla de este evento. Nos dice un par de elementos más. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Betania. Noten que Betania es el mismo lugar donde ahora estamos mostrando que está Jesús. 6 días antes estaba en Betania. Pero Betania estaba un poco antes. 6 días antes estaba en Betania. La Pascua se hacía en un viernes. Quiere decir que 6 días antes es un sábado. Y este es el día en el que estamos. En el sábado. Pasa el domingo. Ustedes leen el capítulo 12. Se nos dice que pasa el domingo. Posiblemente pasó con sus amistades. Y hay un pasaje en el que se nos dice que él vuelve a la entrada triunfal en el 12. El siguiente día, después del domingo, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír de Jesús, vino a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Se está dando este evento. ¿Cuándo? El lunes. El viernes. Sería el viernes. Jesús, no quiero anticiparles, pero ustedes saben, ¿verdad? El viernes Jesús estaría siendo crucificado. Y estamos con esta gran multitud acá, ¿verdad? Entonces, notemos lo que se decía ahora. Tomando ramas de palmera salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y hallaron, o sea, ya se había cambiado de proclamarlo como rey a proclamarlo como el Mesías, a proclamarlo como quien era nuestro Salvador, nuestro libertador. El reconocimiento había cambiado a adoración. ¿Mal o no? Para nada. Jesús es digno de toda adoración y el ambiente había cambiado de esa forma. Jesús es digno de recibir esta adoración porque Él es digno de toda gloria también. Quiero hacerle ver también un elemento interesante, y es que toda la gente que lo acompañaba estaba un poco engañado. Estaban distorsionados de lo que realmente iba a pasar. ¿Por qué? Porque aunque estaban al lado de Jesús, ellos estaban esperando a un liberador.
Ellos estaban esperando que Jesús los iba a liberar de todas sus opresiones actuales y que Él iba a gobernar. El reino iba ahora a ser inmediatamente mostrado. Todo eso estaban confundidos. Incluso los mismos discípulos estaban pensando en qué lugares iban a ocupar. Estaban confundidos en esta área. Claro, no les podemos echar la culpa porque, como dijimos anteriormente, el Espíritu Santo, quien nos permite a nosotros ahora entender estas realidades, no había descendido y no estaba en ellos. Pero estas eran las circunstancias que se estaban dando. Entonces Jesús en el 19, 37 y 38 de Lucas es proclamado como el Mesías. Ya lo habían reconocido los discípulos, estaban empezando a entender que este sí era el Mesías, y ahora la multitud se unen y lo aclaman. Se menciona también como hijo de David. Este es un reconocimiento directo que se da diciendo: Él es nuestro Salvador, Él es por quien estábamos esperando. Y el enfoque es correcto. Sin embargo, quiero decir una cosa más, y es que no perdamos de vista lo volátil que resultan las multitudes. Este acontecimiento tan grande, con esta gran multitud, el lunes y el viernes. ¿Qué pasó el viernes? El viernes ya no estaban. Algunos ya se les había pasado. Otros, pues mejor no, porque está peligroso. Otros, tal vez, bueno, ahora vamos a ver qué otra cosa hay, no sé, pero ya no estaban. Es más, sí habían multitudes, pero las multitudes estaban gritando: crucifíquenle. Algunas de estas personas incluso habían volteado la tortilla. Posiblemente estaban ahora diciendo: pues no, ya viéndolo bien, crucifíquenle. Entonces, quiero hacerles ver lo volátil de las multitudes. Nuevamente, un llamamiento a que esto tiene que ser personal, hermanos. ¿Qué significa esto para ustedes? Tiene que ser una relación de corazón. Ustedes no pueden confiar en lo que venga a su alrededor. No pueden confiar ni siquiera en que todos estamos apoyando esta causa. Tiene que ser una relación personal para que la multitud, incluso un grupo grande, no sea un obstáculo en su vida. Gracias a Dios porque somos una iglesia pequeña. Gracias a Dios porque aquí podemos tener unas relaciones distintas. Yo veo a todos y digo: sí, los conozco a todos, ¿verdad? Entonces eso es porque nos reconocemos, ¿verdad? Entonces esa es una bendición. Menos ruido, quiero decir, menos ruido, bueno, a algunos nos gusta el ruido, pero también el ruido puede crear interferencia. Y eso es lo que puede causar una multitud también. Menos ruido lo ayuda a usted a enfocarse en lo importante. Y lo importante en este caso es directo y personal. Ojalá que usted reciba esa gracia para poder estar bien enfocado, ¿verdad? Y no nos perdamos en lo que una multitud nos pueda estar llevando a eso, ¿verdad? Ok, Jesús digno de toda gloria. En este caso también nos damos cuenta de que Él fue proclamado como el Mesías. En la siguiente, por favor. Finalmente, llegará, bueno, un detalle más que quiero mencionar. Pero hay humildad, no es el Rey de Reyes, no mostrará su gloria. Sí lo va a hacer, y será proclamado con un gran grupo de ángeles que proclamen su victoria como nunca ha sido vista. Sin embargo, no es el tiempo de Dios, y eso sí lo verán todos, y aún los que no crean. Y 200,000 no es nada, porque esto va a ser para todas las personas que estén vivas, ¿verdad? Pero llegará el tiempo en el que Él, con toda su gloria, sí será manifiesto manifiesto ante todos. Pero no es el tiempo de Dios. Y este pasaje también, en la última parte, está en Lucas 19, 39 al 40. Dice así, regresemos a Lucas 19, notemos cómo termina este pasaje. Entonces algunos de los fariseos, autoridades de la época, ¿verdad?, que iban entre este gran grupo, algunos pues curiosos, iban viendo, pero seguramente el alboroto nos interesa ver qué está pasando ahí. Y ellos les dijeron a los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, es demasiado.
¿Sabe? Algunos ya no se contuvieron y dijeron, esto es mucho, díganle a él que pare esto, por favor. Pero entonces algunos que obviamente estaban en oposición, dijeron, ya es mucho, ¿verdad? Y le pidieron a Jesús, por favor, ya cállalos, ya es mucho relajo. ¿Verdad? Prácticamente eso es lo que dijeron los fariseos. Notemos la respuesta de Jesús, y en esto quiero que nos demos cuenta de esto. En el 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, quiero hacerles ver lo importante y lo grandioso de este versículo. Dice que si estos callaran, esa gran multitud, por algo no lo haga, las piedras clamarían. Es el tiempo de Dios. Si usted puede estar proclamando, pero si alguien quiere cortar o eliminar lo que es de Dios, silenciando a la gente, en algunos lugares nosotros no sabemos de qué se trata eso, pero en algunos lugares se puede silenciar a la gente que apoya la causa y que está proclamando a Dios mismo. Si eso llegara a pasar, los mismos eventos, la naturaleza, todo lo que está alrededor continuará proclamando lo que Dios es. Y eso es lo grandioso del tiempo de Dios. Jesús en este momento no dijo, bueno, está bien, parémonos un poco porque ya está mucho, o no, dijo, ahora sí, mire, no hay forma de callar esto. Si se callara toda la gente, las mismas obras continuarán diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y es maravilloso conocer entonces el tiempo de Dios. En Jerusalén era el momento de ir a Jerusalén, el tiempo de Dios correcto, el momento de hablar y no de callar. Usted tiene que llegar a esa confrontación en su vida. Ponga atención y enfóquese, como le digo, pensa un poquito el sueño, ya que me he pasado un poco el tiempo, pero enfóquese un poco en saber de que el tiempo de Dios es el correcto y que usted debe de hacer una relación personal para lograr que Dios haga su obra en usted. No deje pasar por eso. No se le olvide por las complicaciones de la vida. Esto es muy importante para usted. Y si no lo hace de esa forma, se perderá de todo el objetivo de lo que Jesús tiene para usted. Eso es con lo que quiero terminar. Ok, acompáñeme a orar, hermanos, con esto en mente. Vamos a pedir que Dios nos ayude a entender estas verdades. Padre Celestial, gracias porque estamos acá. Gracias porque podemos descansar. Descansar en el hecho de que tú tienes ese control que nosotros no vemos. Gracias, Señor, porque tú nos conoces de una manera personal. Gracias porque nosotros tenemos que tener esa confrontación y podemos recibir la vida, Señor. La vida que tú nos brindas por reconocer quién es tu Hijo y la obra que ha hecho en esta tierra. Ayúdanos, Señor, en este nuestro camino, en la vida que tú nos regalas, para poder no pasar por alto esos momentos tan importantes, dar testimonio, Señor, y poder compartir con otros de la gran verdad que tú nos has permitido tener. Bendice a nuestros hermanos, que el Espíritu Santo nos pueda redarguir, que nos pueda enseñar, Señor, porque solo Él puede abrir nuestros ojos para que esta realidad sea y se dé en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.